Ya. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Hola, Mila, Ana Rosa, Emma Zapatero, Ana, querida, a puntito de caramelo, Esther Agudo, Pino, Ana, José Antonio, Susana, Norma, Griselda. Bueno, pues un miércoles más con todos vosotros. Mario, ¿qué tal, querido? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Bien, pues aquí, pues eso, para compartir y estar un ratito compartiendo cosas interesantes, que a Muy todos nos viene bien, muy bueno, bien. vamos a ver qué cosas interesantes tenemos hoy para compartir, ¿no? Que es una maravilla y tal, como se me pone de repente la mente en blanco para los miércoles y digo, a ver por dónde salgo hoy, Dios mío, ¿no? Y de repente empieza ahí a fluir y tal, pues, y se me han ocurrido algunas cosas que ya te he adelantado, Mario, hablar sobre, el otro día y los dos días anteriores hemos estado hablando de las dificultades que tenemos para hacer una interpretación objetiva de la realidad debido a relatos víricos que tenemos en la base de nuestro pensamiento que nos impide poder acceder bueno, pues a una serie de ingredientes y elementos que nuestra fijación nos lo impide y por tanto nuestro relato no es objetivo, no es real. En el libro este que he estado revisando ahora para justamente esta cuestión, a ver si la puedo ver, hablan ¿no? ya directamente de una psicosis, ¿no? Es decir, de que tenemos un gravísimo problema psicótico en la humanidad terrícola. Y lo ponen como algo gravísimo y tal, ¿no? Es decir, como algo que realmente merece la pena pues ser señalado no por la salvajada, ¿no? Pero bueno, conviene que de vez en cuando alguien haga un meneo a eso y te diga el horror que es eso, ¿no? Para que por lo menos haga un poquito un revulsivo, ¿no? El asunto, ¿no? Porque si no seguimos igual y mal que bien, bien que mal, pues mira, tampoco está tan mal. Y entonces, bueno, pues ahí es el peligro de no querer ir un poquitín más allá. Y entonces una de las cuestiones será que en el mundo en que vivimos y en el estado de conciencia en el que vivimos estamos enamorados de nosotros mismos. Es decir, hay como una especie como de autoensalzamiento de nuestro pensamiento, de nuestra manera de sentir. Es decir, hay como como dicen en el libro que os acabo de enseñar, una pérdida completa de la conexión con el ser, de la conexión vamos a decir, con la conciencia permanente. Y este autoenamoramiento, ahora, bueno, pues sobre todo y desde hace un tiempo a esta parte, o a lo mejor es que coincide con que ando en ese tipo de foros donde se hablan de este tipo de cosas, se habla mucho del narcisismo, de los problemas narcisistas que tienen algunas personas, que se habla pues, de haber caído en manos de un narcisista, se habla del peligro y de las heridas que a uno le deja, y entonces se habla del narcisismo corrupto. Yo no estoy hablando de ese. Luego, si queréis, le damos un repaso, pero un repasito nada más. Yo lo que estoy hablando es como de un narcisismo, de este autoenamoramiento, porque el odiarse también es autoenamoramiento. O sea, cualquier cosa que sea mirarse el ombligo y decir, oh, es autoenamoramiento, ¿no? El eneagrama nos viene a enseñar cuál es la pasión, las pasiones a las que autodenominábamos demonios y tal, que nos poseen y que nos dejan hipnotizados en ese estado de conciencia. Por eso hemos elegido el eneagrama, o por lo menos yo y unos cuantos por aquí, como mapa para salir de ahí, porque el eneagrama nos viene a decir qué demonio fundamental está poseyendo nuestro comportamiento y nuestra manera de procesar la información, es decir, qué pasión y cómo se comporta esa pasión dentro de nosotros para mantenernos autoenamorados. Es decir, y entonces ahí es donde viene el tema de la diferencia entre el explorarse autoenamoradamente a hacer una exploración objetiva en la cual haya una confrontación en un momento dado con uno mismo. No hace falta que venga alguien y te confronte. Ya nos confrontan lo suficiente las personas, ¿no? Pero que pueda haber bueno, pues
una autoobservación humilde sobre qué grado de narcisismo y qué grado de mirarme al ombligo tiene mi vida y qué tal me va con eso. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son mis resultados? ¿Estoy cumpliendo mis ilusiones, mis deseos? ¿Mis relaciones son armónicas, fluidas, efectivas? ¿La comunicación? ¿Mis recursos? ¿Cómo voy de recursos? ¿Mi de trabajo? Entonces ahí es donde tenemos los indicadores de, entre otras cosas, qué tal vamos de narcisismo. Que sería una cuestión pues, muy interesante para empezar a explorar, pero no en el plano de ser víctima de narcisistas, ¿no? Sino de explorar nuestro propio narcisismo, que me parece que es lo más inteligente, o de aquello que nos haya podido conectar con narcisistas en caso de que hayamos en un momento dado tenido la experiencia, una experiencia que una clienta mía me decía esta semana, espeluznante. Es como una especie como de encuentro con lo que nosotros llamaríamos el mal. Es algo así como el no poderle hacer un pulso a una persona porque es más mala que tú. Yo recuerdo en algún momento haberme dado esa idea cuando he intentado con alguna persona que, bueno, pues en esos momentos yo era inocente con respecto a hacer diagnósticos de nada, pero yo recuerdo haber dicho, es inútil, eres más malo que yo. Es decir, y haberme quedado profundamente afligida, que se llama indefensión, y sí, uno se queda muy tocado, ¿no? Cuando de repente la maldad o lo que verdaderamente es corrupto, es decir, pasa cerca. Y entonces, bueno, nosotros estamos hablando de tres mundos, ¿no? Hablábamos el otro día, el mundo este que hablaríamos de la maldad, el nuestro que es el mundo de la bondad, pero que es un mundo de ego, de autoenamoramiento, y luego el mundo de la justicia y tal, de la lealtad y tal, que es el cuarto nivel, ahí donde queremos pasar, que aquí le llaman el mundo de las 24 órdenes de leyes, tanto en la propuesta de Gerardo como en la propuesta que hace del Eneagrama Sufí. Es así como lo llaman. Os voy a poner una diapositiva nada más. Ya sé que lo he puesto algunas veces, pero me parece muy interesante volverle a dar una ojeada. Aquí estaba leyendo, ¿no? Como la diferencia de esto que sería la parte de la tierra, cómo se pierde la conexión con el espíritu y se invierte completa y absolutamente en la manera de ser. Y entonces esto aquí es donde explicaban, no, esperaros a ver dónde lo explicaban, en una de estas diapositivas que yo la acabo de ver, o sea que sí que la vamos a ver. A ver en cuál. Pues vaya, pues esto, vale, esto, lo que pasa es que, bueno, yo antes he visto, espérate, es que aquí está, no, tampoco. Aquí está. Es decir, en la inversión, que luego va a haber también una parte de la ida, vamos a decir, la desconexión absoluta para llegar al mundo de lo que llamaban los lunáticos, es decir, las personas completas y absolutamente autómatas. Al mundo de la mente, de la personalidad, que es en el que nosotros estamos, para querer pasar al mundo de la moral, a tener una ética del comportamiento, que es el mundo de las 24 órdenes de leyes y que está en el punto 4. Esto no tiene nada que ver con el eneatipo. Pero sí que puede haber un paralelismo, ¿no? Y aquí es donde somos narcisistas. Para que veáis que, bueno, pues esto también os he puesto en algún momento los esquemas que ha hecho Gerardo sobre precisamente los mundos, ¿no? Y entonces el poder, vamos a hacer una evolución, de repente vernos haciendo cosas, vamos a decir, más coherentes. Algunas, por supuesto, se va a requerir un proceso de desentimentalización, porque el narcisismo es sentimental. ¿De acuerdo? Y pierde completamente la objetividad sobre uno mismo y sobre lo que le está ocurriendo a uno.
para pasar a una fase en la que existe la vulnerabilidad, la susceptibilidad, la fragilidad, el miedo a la fragilidad. Y una serie de cuestiones que nos ponen a la defensiva para defender nuestra, vamos a decir, la parte que nos da miedo que vulnere. Y entonces eso es la construcción del ego. Y es muy difícil de construirlo en el sentido de que tenemos que dar con eso para lo que hemos construido un mecanismo de defensa. Por eso no es tan fácil llegar, porque es una zona que nosotros llamamos la zona de pánico, la zona de vulnerabilidad dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que nos impide? ¿Cuál es uno de los mecanismos de defensa principales? Una actitud narcisista, una actitud de autoenamoramiento. Si leéis el libro, queréis, es una especie como de tratado espiritual, ¿no? Es decir, bastante poco esperanzador. Yo, de hecho, no os lo recomiendo así en principio más que a nivel estudio, ¿no? No a nivel de cómo yo quiero hacer las cosas, a no ser que queráis haceros religiosos, porque es lo que recomienda. Lo que recomienda es hacerse religiosos y además hacerse musulmanes y tal, ¿no? Y sufís. Es decir, que dicen que es el único camino, ¿no? Pero hasta que concluyen eso, dicen cosas muy interesantes. Entonces, no porque se vaya a ser como una especie de proselitismo del sufismo, no lo vayáis a querer adquirir, porque hay unos eneagramas súper interesantes y a quien le interesa el eneagrama, y además tiene una correlación muy interesante con el mundo con los mundos de los que habla Gerardo, que es, vamos a decir, la escuela fundamentalmente en la que nos estamos basando para todo esto. Y entonces, bueno, antes de empezar a definir el narcisismo y cómo puede ser nuestro narcisismo inconsciente, del que no nos damos cuenta, pero los demás sí, de aquello que tiene que ver con un yoísmo, que tiene que ver con que se nos ve el ego, que se nos nota. Lo que pasa es que nosotros somos inconscientes a ello. Y entonces eso es lo que lo impide, la ceguera de eso es lo que impide que en un momento dado podamos abrir nuestro corazón. Porque en ese mundo de las 24 órdenes de leyes, lo que dicen en el libro es que tenemos contacto con el alma, no con el espíritu. El espíritu son palabras mayores y tal, es decir, tenemos contacto con el corazón, pero nos damos cuenta de que tenemos el corazón roto. Y se sufre en ese mundo también, pero por lo menos te das cuenta de lo que pasa y pasas a formar parte de, bueno, pues el ejército de servicio, de un verdadero servicio. Pero sin embargo existe el vacío todavía en ese nivel, el vacío del amor, el vacío de lo que se va a encontrar en los otros mundos a medida que uno vaya evolucionando. Con lo cual, pues sería el mundo de la Madre Teresa de Calcuta, de Gandhi, o sea, como de grandes personas que han hecho muchísimo por el mundo y que han mostrado misericordia. Pero han sufrido, han terminado siendo asesinados, es decir, que ahí es un mundo al que también es trascendible. ¿De acuerdo? Fijaros si todavía estamos en el anterior y nos falta pasar por la zona de desidentificación, lo que nos queda. Pero sin embargo, ya hemos pasado por de la maldad. Es decir, ya, aunque en nuestro pensamiento todavía pueda reinar la maldad en algún momento. Ahora veremos qué es lo que pone vengativo e iracundo a la parte narcisista. La vamos a ver. Pero en algún momento que más bien ha sido de pensamiento y omisión más que de acto. ¿De acuerdo? Es decir, ha podido traspasarse la maldad en algún momento o haberla intuido. Pero ya no es una cuestión de maldad, es una cuestión de narcisismo, este estado de conciencia, de autoenamoramiento, de incluso autoenamorarte de tu eneatipo, de tu subtipo y de parecerte increíblemente extraordinario en el fondo. Y bueno, pues cuestiones y tal que también se pueden detectar a través del eneagrama y que son muy inconscientes, es decir, que uno no se da cuenta. Yo me acuerdo cuando empezábamos a estudiar eneagrama que no nos gustaba que hubiera otro de nuestro subtipo.
Era como que teníamos celos de que no ser los únicos de ese uso. Imaginaos el narcisismo. Ya, gracias a Dios estamos mejor y tal, ¿no? Pero si en algún momento y tal se haya podido dar, pues os lo digo porque yo también lo he experimentado y tal. Una cuatro sexual donde eso es imposible y tal, ¿sabes? ¿No? Imaginaros, ¿no? Bueno, ya estamos mejor, gracias a Dios y tal, estamos incluso dando clases de leyes, eso quiere decir que algo nos ha hecho efecto de todo esto, ¿no? Para irnos dando cuenta poquito a poco, ¿no? De dejar de decir barbaridades, ¿no? Que tienen que ver con una especie de autoenamoramiento, una especie de como de creernos, y esto no solamente es cuatro, el otro día hablábamos de reminiscentes y de personas como llamados al servicio, ¿no? Que no vayamos a creer que somos especiales, únicos, que tenemos una especie como de nivel superior o que en algún momento tenemos dones y talentos que los demás no tienen y que eso nos caracteriza porque todo eso es ego. Todo lo que acabo de decir desde hace 30 segundos. Hombre, esto vamos a ver, es bastante difícil andar en este mundo siendo humilde, desde luego, y tal. Es una apuesta que es una apuesta de desarrollo, hasta poder llegar a cuotas de humildad, que sean compatibles con el mundo exterior en el que vives. Porque llega un momento en que la humildad, esto es cuando ya consiste en una actitud ya del cuarto nivel, pues entonces efectivamente ya empiezan a aparecer otros mundos, ¿no? Pero en el momento ahora, el mundo en el que tenemos que poner límites, mundo en el que estamos rodeados, siendo nosotros uno más de narcisistas, aunque haya grados, pues entonces son mundos peligrosos. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Mundos en los que estamos en peligro y continuamente, tanto de nosotros con respecto a nosotros mismos, como con los demás, porque nadie sabe lo que está pensando alguien de ti y desde dónde, cuando tú estás hablando, cuando tú estás interaccionando. Por eso los mecanismos de defensa de la distracción, de la negación, tienen también su función, para no andar paranoico todo el día. Pero lo interesante no es incrementar paranoia, sino incrementar objetividad. Porque el otro día justamente hablábamos de bajar el paranoímetro, pero objetividad con respecto a nosotros mismos y cazarnos con las manos en la masa haciendo actos narcisistas, pensamientos narcisistas, es decir, que tienen que ver con un yoísmo que va un poco más allá y tal que aquello que realmente buscamos, ¿no? Que es el podernos sentir formando parte, el no estar pensando en cuánto tengo que decir de mí. Es que cada uno verá por dónde se le escapa el narcisismo. Bueno, Mario, un duro por tus pensamientos Duro por mis pensamientos. Bueno, o pues por el tus narcisismo, experiencias. mis experiencias, antes comentábamos, antes de abrir el canal a todos, que soy un usuario de narcisistas, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido algún encuentro con un personaje de esta índole. Bueno, todo lo que has introducido hasta ahora es un poco, digamos, como a modo de comprender un poco lo que es el alma humana, ¿no? Aquí en el chat se ha comentado un poquito que este tipo de libros son una especie de no way out, donde no hay salida, ¿no? Que es un poco una visión que yo quería un poquito de poner esperanza, ¿no? Yo no me gustan las visiones negativas y absolutamente sin No, salida que del hay un ser camino humano. que es la obediencia, la Sí, religión, la sí, sumisión y la sí. disciplina. Bueno, pero bueno, no deja de ser es un poquito de narcisismo también. Y Entonces, bueno, el narcisismo es, efectivamente, es que es una de las tácticas típicas de los grandes gurús, ¿no? El buscar gente, y además es que el narcisismo, estamos en una sociedad cada vez más narcisista, y se vale de esas estrategias, de esas manipulaciones para atraer a la gente, ¿no? Entonces, lo tenemos en muchos estamentos de la sociedad, en los partidos políticos, en el ejército, en la religión. Todo está bajo una estrategia y una manipulación absolutamente narcisista. Yo me siento integrado, me siento formar parte de, y estoy ya dando sentido a mi vida porque yo es que yo soy de la Marina y como soy de la Marina, soy mejor que los del ejército de tierra, o como soy de aviador, pues hoy tengo tantas estrellas. Entonces todos estamos ahí sometidos a ese mecanismo manipulador narcisista. Yo creo que la única herramienta que tenemos los seres humanos para evadirnos de esto y trascenderlo es la auténtica humildad, la auténtica humildad. Y bueno, pues el auténtico. eh, humildad, la Ah, humildad absoluta.
Entonces, pues estamos ahí y cada vez que, bueno, el narcisista es la persona que se mira al espejo, ya sabemos la situación de la fábula, ¿no? Del griego, lo griego, del señor que se mira al estanque y se ve tan guapo que se tira ahí y se termina ahogando, ¿no? De todas maneras, el narcisismo de ahora, más que mirarse en un estanque, lo que se está mirando es un espejo, entonces se está recreando en su propia imagen. Tenemos una sociedad, como he dicho antes, que está en este nivel naranja de los niveles evolutivos de dinámica de espiral que hemos hablado alguna vez. Es un mundo del narcisismo, de tanto tienes, tanto vales, y yo pues soy la pera limonera. Entonces me viene a la cabeza un chiste de Eugenio, al que todos conocemos, que decía, bueno, la persona, yo es que he tenido que ir, antes era un poquito así presumido y eso, pero ahora que he ido a terapia ya soy perfecto. Pues entonces eso es parte del narcisismo que estamos hablando, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que dice aquí, la trampa del narcisismo, de mirarse al espejo, de estar siempre contemplándose y sobre todo, que la única, podemos empezar por ahí, aunque eso va a ser parte de lo que es el narcisismo secundario, al que vamos a dedicarle un espacio al final, ¿no? Si no he entendido mal, es un personaje del que hay que huir. Digamos, yo conozco que la única estrategia, y corrígeme si me equivoco, Isabel, la única estrategia que conozco es que cuando en la vida se nos cruza un narcisista, además de preguntarnos por qué se nos ha cruzado esto, la mejor estrategia es coger unas zapatillas de deporte y salir corriendo, porque son personas que te pueden drenar la vida completamente, completamente. Y de eso tengo experiencia, en mi vida se ha cruzado alguno que otro y hasta que no me di cuenta y supe correr a tiempo, pues la verdad es que me estaba auténticamente drenando Sí, y sí, destrozando la vida, sí, destrozando la sí, vida. sí. Luego daré, que al final, si eso me permites, tres consejos para tratar con este tipo de personas por experiencia propia, por experiencia propia. Entonces, bueno, pues Bueno, yo sigamos. quería Sí, que me enseñar este artículo, Mario, sí, que este fue sí. uno de nuestros amigos en la asociación al que le Ah, pedíamos que nos escribiera artículos para una revista digital que teníamos que se llamaba sí, Sintoniza. sí, Y aquí tienes la sí. imagen y tal de Narciso, ¿no? De la, bueno, pues de esto. Y he estado subrayando, nada más que como es como la trampa del narcisismo en el camino espiritual, que él es un hermano marista, él es, es un doctor en psicología y su tesis doctoral es el único en España, fue de enneagrama. ¿eh? Él ha escrito el libro Las Pasiones Capitales y varios más de Sí. Enneagrama, libros absolutamente recomendables para tener de consulta, sobre todo más que de lectura, pero vamos, leerlos es una gozada. Están llenos de ejemplos. Es un hombre, además, que bueno, si metéis en internet os dais cuenta de la persecución tan espantosa que le han hecho por el tema de Enneagrama, ¿no? Es decir, hay una parte de la iglesia que sí lo admite y otra que no. Y bueno, él decía que una de las cosas que el enneagrama nos viene a traer a nuestro encuentro es el recuerdo de uno, el recuerdo de sí, el autoconocimiento, la autoobservación. Y decía que esto que cada peldaño en nuestro camino hacia otro estado de conciencia, hacia otro mundo, por supuesto él dirá hacia Dios, el recuerdo de sí se puede transformar si no se está atento en una especie de ensimismamiento, el ideal que tenemos en vanidad, y el conocimiento en prepotencia. Siempre que una persona abandona al verdadero Dios, cae en idolatría. Esto es lo que es el mundo de las 48 órdenes de leyes. El autoconocimiento se transmuta en narcisismo. Es que además tenemos muchísimos ejemplos. Lo que pasa es que siempre se dice el pecado, nunca el pecador, y en cualquier caso aquí que no haya caído por lo menos un rato y tal, ¿sabes? En alguna cuestión que aunque neguemos se parece bastante a esto, que tire la primera piedra, ¿no? Entonces volví a subrayar, a ver, Ovidio, en el tercer libro de la Metamorfosis, describe con detalle el mito de Narciso dice, un bate preguntado sobre si esto aquí cuentan efectivamente que se quedó, vamos a ver, dice, un bate preguntado sobre si Narciso podría gozar de una larga vida, responde con un juego de palabras, si no llega a conocerse.
El poeta narra el fatídico momento a que conduce el falso conocimiento de sí mismo. Aquí, el joven cansado por la afición a la caza y por el calor, se recostó cautivado por el aspecto del lugar y su fuente, y mientras desea calmar la sed, otra sed creció. Y mientras bebe, atraído por la imagen de la belleza contemplada, ama una esperanza sin cuerpo, piensa que es un cuerpo lo que es agua. Se queda estupefacto a la vista de sí mismo y sin mover su propio rostro se mantiene inmóvil como estatua cincelada de mármol de Paros, queriendo colmar una sed, la superación personal. Otra sed le crece, el sentimiento de autoimportancia. Su propia imagen le subyuga, confunde las ondas del agua con la realidad de sí mismo y el yo ideal se convierte en realidad exclusiva y en estatua sin posibilidad para vibrar por los demás. El narcisismo conlleva la incapacidad de amor. Y bueno, esto, la sabiduría nos ha llegado a través de este tipo de metáforas, este tipo No de puede ser. historias, ¿no? A ver. Sí, Mario. ¡Ah! Sí, sí. No, Ay, espérate que Susi. voy a silenciar a Susana porque efectivamente Mm. si no, no sabía yo de qué es lo que estaba pasando. Perdón. Entonces, muchos buscadores sucumben ante la trampa del narcisismo en el trabajo espiritual. Cuanto más elevadas son sus miras, tanto mayores sus riesgos. Bueno, os compartiré este artículo, pero termino. El miedo a caer en la trampa del narcisismo, dice, no debe impedir el trabajo personal, el deseo de la iluminación, la colaboración en grupo, la formación continua, sino que se trata de resituarlos. Jesús lo entendió con claridad. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Dios es lo primero. Esto también coincide en la religión cristiana con lo que dicen los sufís, exactamente en todo. Estamos hablando además de este autoenamoramiento del que hablaban los sufís y que ha hecho una perfecta descripción Luis Serra desde el cristianismo. No importan tanto las imperfecciones, aunque quebranten el... Ah, esto me ha encantado. No importa tanto las imperfecciones, aunque quebranten el deseo de una imagen narcisista. Algunos defectos nos permiten mantenernos con los pies en el suelo y en actitud humilde, como le sucedió a Pablo de Tarso, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Interesante el término engría, ¿no? Es decir, es como cuando uno se endemonia. Bueno, pues todo esto nos viene a dejar un mensajito que va a ser interesante que chequeemos, ¿no? Y es cómo podemos modificar el relato, cómo podemos modificar nuestra visión del mundo. Y uno de los palos que tenemos que ver es qué grado de narcisismo hay en estos momentos en nuestras vidas, qué grado de mirarnos el ombligo y qué grado de parecernos muy interesantes, no en el plano de la humildad, sino en el plano de una escondida prepotencia o una escondida hito espiritual que se ha podido crear, porque el ego también aprende leyes, también aprende enneagrama y aprende de todo. Y entonces vamos a hablar de algunos síntomas. Tener sentimientos de grandeza y prepotencia, es decir, esperar ser reconocido como alguien especial, como alguien superior en un momento dado, con los correspondientes éxitos en su vida. Éxitos que pueden estar basados en fabulaciones o no, porque ya a un nivel ya más, vamos a decir, patológico, empiezan las fabulaciones. Las fabulaciones es crearse personajes y mundos. Que son absolutamente irreales, no tanto como psicóticos, y es crearse personajes que de alguna manera, vamos a decir, encajen con un ideal de superioridad con respecto al resto. Esto también lo puede dar el tener un subtipo y creerse que ese subtipo es superior, por ejemplo. Pero también, bueno, pues tener una condición especial
que es superior, que tiene que ver con mirar al mundo de una manera desde arriba. Luego también absorto en fantasías de éxito, de poder, brillantez, ideales ilimitados con respecto a sus capacidades, en los que se basa su discurso para poder brillar. Creer que se es especial y único y que nadie puede comprenderle del todo o solamente puede en todo caso relacionarse con determinadas personas que sí le vayan a comprender, que son como de una élite. Tener una excesiva necesidad de admiración, de que se le esté diciendo continuamente lo maravilloso que es, o aunque sea de manera subterfugiada. Mostrar un sentimiento de privilegio, es decir, como que se le tiene que tratar de una manera especial, es decir, no como a todo el mundo, que tiene expectativas no razonables y no merecidas ni ganadas de tener un trato especial, porque sí. Por eso le llamábamos su real majestad, ¿no? El ego suele tener bastantes de todos estos síntomas. Tener una tendencia a explotar las relaciones interpersonales, es decir, aprovecharse de los demás para sus propios fines, creando escenarios de fabulación. Es decir, diciéndoles a unas personas unas cosas, a otras, e ir como fingiendo en mundos paralelos y tal, que prefiere que no se crucen. Y en el que puede haber en un momento dado fabulaciones, es decir, cosas que no son verdad. Luego veremos que la venganza del narcisista es cuando es desvelado. Entonces, las fabulaciones y tal las tiene muy bien elaboradas, porque las personas narcisistas suelen ser muy inteligentes a la hora de elaborar fabulaciones. Se llaman fabulaciones, que tiene que ver con ilusiones, pero se entiende mejor como fabulaciones, porque es mentira. Es decir, no tiene guisos de realidad. A pesar de la hipnosis que procura siempre el narcisista para que nadie se lo rebata. Carece de empatía, es decir, no está dispuesto a reconocer o a identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás en el momento en que interfieran con los suyos. Con frecuencia envidia a los demás o cree que ellos, o que los no, fundamentalmente cree que los demás sienten envidia por él o ella. Y entonces se basa en eso, pero es que me tienen envidia. Cuando en algún momento alguien le confronta o la confronta, esa es una de las racionalizaciones que hace. Y luego muestra comportamientos y actitudes arrogantes, es decir, de superioridad con respecto al resto. Esto es muy interesante porque en mayor o menor grado, no estamos hablando del narcisismo corrupto, patológico, estamos hablando del que tiene más o menos grado, en el que los psicólogos o los terapeutas puedan ver allá donde se atravesó la línea de la ética. O sea, es decir, ahí cuando de repente empieza uno a sufrir, puede ser por una de estas razones. Y entonces es interesante verlo también. Y además no se es así, se está así, más o menos, dependiendo del momento, bajo presión, que uno necesite en autoenamorarse por X razones, ¿no? Y entonces eso es un mecanismo que nos aleja de la justicia, de la lealtad, del mundo al que queremos arribar y el mundo en que queremos vivir, ¿no? Por eso andamos por aquí. Entonces, cuando se cabrea el narcisista que tenemos dentro, o cuando de repente puede ocurrir un problemón y tal con alguien que no tenga gestionado y que pueda estar en grados altos de narcisismo. Una de las cosas que el narcisista no soporta y que le produce ira y venganza es la crítica al personaje que ha construido.
Eso le pone enfermo y tal, y le crea reacciones desproporcionadas, y en un momento dado vengativas, porque él o ella vive de ese personaje. Y por tanto, la crítica a la identidad es una de las críticas más dañinas, incluso para los que no tenemos grandes grados de narcisismo, cuando se nos critica, nos sienta fatal. ¿Mm? Bueno, pues si el grado de narcisismo es alto, puede llegar a provocar, bueno, pues lo que hemos podido llegar a ver, Mario, cuando las veces que hemos hablado de este tema tú y yo y nos hemos Sí, contado, ¿no? O sea, es decir, cuestiones y tal, ¿sabes? De sadismo, cuestiones que tienen que ver con atravesar líneas con agresividad, con ridiculización del otro. Es decir, pues las defensas y tal, si son psicológicas, porque estamos hablando en un mundo en que ya no nos liamos a puñaladas, pues ocurren cuestiones y tal que de maltrato psicológico muy fuerte, que sí, además se interpretan como una traición, sí. son personas que yo creo que todo lo que has estado diciendo se resume en que ven al otro como un objeto, no ven como una persona. Entonces son personas que a los demás los utilizan, son objetos y se sirven de ellos para sus propósitos. No tienen ningún tipo de empatía, como bien acabas de decir, y simplemente utilizan a las demás personas para sus intereses. Y en el momento que además ya no les interesa, pues te cancelan, te dejan, te abandonan y ya está, porque tiene muchísimo miedo y tú lo sabes muy bien. Isabel, como buena psicóloga que eres, y lo tienes una bajísima autoestima, todo ese derroche de grandiosidad que tienen, lo que están intentando ocultar es su baja autoestima, por eso están siempre con esa necesidad de validación por parte de los demás, lo cual son personas muy, muy, muy peligrosos en el sentido de que son capaces de mentir, y hay casos incluso ya descritos hace poco, el otro día me contaban un caso de un señor que, bueno, pues que había estado mintiendo a su familia durante toda su vida, ¿no? Decía que era médico y que no había terminado la carrera ni nada. Entonces un día, pues cuando ya todo se desvanece y se descubre, pues fue capaz de quemar su casa y con su familia dentro y él también al final les salvó y al final pues lo han cogido y está en la cárcel ahora, claro. Pero son capaces de hacer las mayores bestialidades y No, es te que en has su ido a mentira. Marte, vale, pero Sí, me he sí. ido a Marte, me he ido Mm. a Marte, pero es un personaje que hay que a veces poner al No, lado no, extremo sí. porque, Además están muy cerca, muchas veces pasan muy cerca de claro, nosotros. Es decir, efectivamente, entonces, que psicópatas hay, por supuesto. sí, sí, Ahora pero que, iremos al narcisismo corrupto, ¿no? claro, Estaba hablando sí, del síntoma de la crítica y tal, ¿no? Es sí, decir, si a todos nos molesta, a estas personas puede en un momento dado hacerles entrar en venganza. de hecho es uno Venganza. de ¿No? los consejos que quería decir al final, que una de las cosas que hay que hacer cuando convives con un narcisista es no poner en evidencia, no llevarle la contraria ni criticarle, porque ellos no entienden, ¿no? Se ven tan bien, se ven Fíjate tú, tan perfectos que no, nos no quedamos son igual. no son, no son capaces de entender que les puedas criticar, ¿no? O aceptar cualquier crítica, no, no la Puede entienden. producirles un resentimiento brutal, Mm. porque es una crítica a la identidad, ¿no? Es decir, hay que ir esculpiendo de algún modo, ¿no? Hay que, bueno, pues el ir viendo cómo se hace, ¿no? En caso de que sea necesario hacer. Pero si no es necesario hacerlo y ojalá no tengamos la correspondencia de dicha necesidad, otra de las cuestiones es ser descubierto. Sí, O sea, ser sí, destapado. El ser destapado es el les mata. Es decir, ahí pues esto es interesante también. Bueno, pocos piden ayuda a un profesional, ¿no? Pero si no, nosotros tenemos a alguien querido o cercano, el tema del ser descubierto toma su tiempo. Y toma sus momentos. Bueno, pues nosotros tampoco estamos a niveles, insisto, de liarnos a tiros, pero descubrir a alguien siempre hay que darle una salida. ¿De acuerdo? sí, Eso es muy importante, hay que dar siempre salida. Acordaros esto porque sobre todo una presa acorralada o un depredador acorralado ataca, ¿de acuerdo? Porque no puede efectivamente. huir, lo va a atacar. Mm.
¿eh? Y eso es importante, ¿no? Estamos hablando a nivel biológico y tal, que es también cómo se manifiesta esto. Esta especie como de patología y tal, antes triunfaba en la selva, y tal, eran los que sobrevivían y tal, los jefes, los grandes jefes de la supervivencia, ¿no? Bueno, estoy haciendo un guiño. Otra de las cuestiones que les mata y que pueden hacerles es ser ignorado. ¿Mm? Con lo cual hay que también ir viendo y tal qué grado de ignorancia se hace o de caso se hace, y ahí hay que hacer pues magia, ¿no? Que es prestar atención cuando se hace algo con sentido común, y que tenga que ver con algo. Que tenga que ver con la empatía, con la bondad, con haber sido buena persona, haber hecho el bien a algo y tal, ¿no? Entonces eso se tiene que enseguida reforzar, porque no es normal, son esfuerzos que se hacen para evolucionar, ¿eh? Y esos tienen que ser reforzados, ¿no? Luego, la envidia de que alguien reciba más atención o que alguien más que ellos. Eso también puede provocar en un momento dado reacciones, reacciones en contra de las personas que tienen más atención o ellos consideran que tienen más atención, porque son las mejores víctimas. Los que lo hacen en todo caso son autoridades, ¿no? Es decir, porque si no, no generarían envidia. Y esto puede ser una historia de su vida. Quiere decirse, ¿no? Que se esté repitiendo como un patrón, ¿no? De infancia o a saber, ¿no? Que lo de que alguien reciba más atención. Ahí también tenemos que chequearnos nosotros, cuando cuando de repente nos hemos sentido descubiertos, cuando hemos sido ignorados, cuando alguien ha recibido más atención que nosotros. O sea que esto no es de marcianos, esto es de nosotros. Lo que pasa es que hay grados y estados. ¿De acuerdo? Aquí sí que se podemos decir que hay grados. Hay grados de sufrimiento, y hay grados de desensibilización que están muy cerca de lo que podríamos llamar ya el narcisismo corrupto. Aquí le dicen corrupto, maligno, le ponen todos los nombres, ¿no? Es decir, que es el hecho de tener un grado de sociopatía, de ser de los malos. Y es cierto, se le eriza a uno, por aquí, donde la naturaleza salvaje, a los mamíferos se les eriza, cuando de repente se tienen una fortísima impresión, ¿no? Y es cuando te das cuenta de la maldad. Cuando te das cuenta del sadismo, cuando te das cuenta de la perversión, por si acaso en un momento dado habíamos tenido la correspondencia de vivirlo de cerca, eso nos ha dejado una huella a todos, ¿eh? Y esta huella tendría que servir para, bueno, esto, empezarse a chequear uno y tal, ¿no? De dónde ha venido esa correspondencia. Por ejemplo, no que yo tenga la culpa. El otro día me decía otra persona: "Oh, es que lo de ir al psicólogo es que te echan la culpa de todo". Y digo, bueno, puede haber una tendencia y tal de alguna persona que todavía tenga que afinar, que en un momento dado te haga sentir culpable, ¿no? Porque hay una cosa que se llama culpable, y otra cosa es grado de responsabilidad. Una de mis profesoras decía el 50%, nada más. ¿Mm? No te pongas el 55 ni te bajes al 45. ¿Eh? Y entonces así podrás empezar a entrar a ser justo también contigo mismo, ¿no? A la hora de pensar, eh, pues que uno es víctima, ¿no? Es un concepto contra el que estamos luchando, y es un relato que nos tenemos que quitar. Y somos muchos los que estamos por aquí, que hemos tenido un contacto con un narcisista o una narcisista, o estamos en contacto con un narcisista o una narcisista. Estos no son lobos ni osos, ¿no? Son seres humanos que están entre nosotros que padecen esa patología. Y hay grados en que es bastante salvable, si uno encuentra un buen profesional o la misma vida poquito a poco vaya reconduciéndote hacia ello. Es decir, que sí que me gusta a mí dar siempre un halo de esperanza, sobre todo al narcisismo que padecemos nosotros, que ya estamos hablando de él, y eso es un gran paso, de que estemos hablando nosotros de nuestro propio narcisismo, y no estemos dando clase del narcisismo de los demás. ¿Mm? ¿Qué hay por ahí que veo yo que me parece que se mueve, ¿no? Y estamos aquí hablando de, pues eso, de la poca compasión que tienen. De Bueno, pues vamos a la, ver esto, algunas Isa, cuestiones. ¿puedo Sí, preguntar un sí, momentito? claro, claro, claro.
A mí, o sea, de lo que habéis estado explicando, el que me parece más interesante es el narcisismo que tenemos todos, ¿no? O sea, por entenderlo bien, sería un poco el personaje que tenemos nosotros, como una especie de endiosamiento, ¿no? O sea, no sé cómo decirte, o sea, cuando te descubren el personaje, por ejemplo, yo tengo la necesidad de aparentar ser buena, ¿no? Pues cuando me descubren o cuando intentan demostrar que yo no lo soy, ahí es cuando me molesta, ¿no? Entiendo que ese es un Claro, poco o cuando te sea, lo to- práctico, lo útil que has estado explicando del narcisismo que tenemos todos. cuando te tocan la sombra, lo que no ves, pero que los demás sí. Claro, por Eh, ejemplo, hay- hay- en el trabajo, ¿no? Yo siempre intento aparentar ser buena, tenerlo todo bien hecho, tal. Cuando alguien cuestiona que yo he hecho un trabajo bien, ¿no? Pues ahí es cuando me molesta. Entiendo que es esa el narcisismo sano, ¿no? Digamos que tenemos todos. Cada uno sí, con su personaje. lo que te sienta mal, porque solamente al ego le sientan mal las cosas. Tal, ¿sabes? A la persona que tú eres, no, porque tú eres una persona inteligente que lo que debería sería dar las gracias y evaluar por qué te ha pasado lo que te ha pasado y para qué. Pero luego tienes un constructo y tal que le sienta fatal y empiezas a generar odio hacia esa persona o mal rollo, y de repente te la tomas contra ti misma y de repente le haces un mundo y una película. ¿eh? Y tal han atacado a ese autoenamoramiento que es el narcisismo primario del que todavía no hemos salido. ¿Qué es el narcisismo primario? El narcisismo primario es el narcisismo necesario a tener en cualquier mamífero social, véase también el ser humano, desde que nace hasta que se empieza a socializar, que es encargarse de sí mismo y de su supervivencia, hasta que ya está integrado. Entonces es necesario que se estudie. Lo que pasa es que si uno se pasa estudiándose toda la vida sin realmente terminar integrando y tal, pues es una pérdida de tiempo. Y ahí es donde decía Luis Serra que cuidado, porque a lo mejor es que lo que estamos es encantados de nosotros mismos y estamos haciendo una especie de paripé espiritual. ¿Sabes? Que es venir aquí los miércoles y tal, leerse un par de libros a la semana y luego seguir opinando del mundo exactamente lo mismo, así como del ex, como del no sé quién y del no sé cuántos, ¿no? Y bueno, es muy gracioso, pero sí que hacemos avances, aunque creamos que no. Pero es cierto que hay que tener cuidado yo personalmente he caído en estas trampas en algún momento, en los 90 y cuando empezábamos, que nos creíamos pequeños diositos. Sí, 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 claro que sí. Lo que pasa es que, claro, los resultados son tan catastróficos porque lo terminan siendo. No hay manera de triunfar siendo un narcisista. Terminará uno cayéndose en la careta. Y cuanto más uno insista, cuanto más uno insista y cuanto más uno insista, peor es la caída de careta. Que eso es lo que dicen todos los profesores de Enneagrama que nos enseñaron Enneagrama, que no insistamos tanto, que cuanto antes se nos caiga mejor. Y sobre todo ante nosotros mismos, no hace falta que nos pongamos vulnerables ni que enseguida empecemos a enseñar la yugular, y que nos hagamos el harakiri, ni nada por el estilo. Todo eso es ego también. ¿eh? Es no enamorarse de uno mismo. Pillarse cuando uno está autoenamorado de lo que piensa, de lo que siente, de lo que hace, de cómo es y tal, ¿no? Porque hay algunas cosas que por supuesto son salvables, ¿no? Son además encomiables, ¿no? Pero hay un personaje por ahí, que es el que tenemos que ver, que está en la sombra, es decir, no somos conscientes de ellos, que es lo que nos viene a decir el enneagrama, que se encanta. Y ese es el que nos impide en toda nuestra evolución por el eneagrama, que también vamos a decir, es una teoría del todo. Una teoría del todo es lo que explica el origen del universo y lo que explica el eneagrama no termina en el mundo de las 48 órdenes de leyes donde está el eneagrama de la personalidad. Por eso se enfadan tanto los espirituales con los psicológicos, porque los psicológicos solamente aplican ese mundo. Y eso es cierto. Pero eso no quiere decir que no haya que explorarlo para poderlo conocer, pero no para lo que ellos dicen que sirve lo psicológico, que es para estarse toda la vida autoobservando sin hacer nada con la autoobservación. Y es verdad que esa es la trampa que desvela Luis Serra en este documento, que es una de las trampas, que es, no, no, es que yo estoy autoconociéndome y que 25 años después lo siga uno haciendo sin realmente haber avanzado en ello, ¿no? En el objetivo del autoconocimiento.
Y bueno, pues esto, luego estaba el narcisismo maligno, el narcisismo perverso, es decir, bueno, entonces ahí tenemos tendencias antisociales con crueldad escalofriante, ausencia absoluta de culpa, irascibilidad perpetua, impulsividad, ninguna tolerancia a la frustración, con incapacidad para aplazar gratificación, tremendos sentimientos de vacío, sadismo, rasgos paranoides marcados, muy marcados, que se manifiestan con desconfianza excesiva hacia los demás, culpándoles continuamente a los demás y haciéndoles sentir culpables, de ahí que hagan tanto daño, ausencia de conciencia y de autocrítica, agresividad, y no soportan ninguna perspectiva de la realidad que no sea la propia. Este es el maligno. Luego viene el perverso, ya, bueno, ya aquí no, tampoco hace falta ponernos la película de cuando te cortan en pedacitos, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que hay que mirarse es eso, y tal, ¿no? Que le hizo a uno caer en brazos de, o en manos de, o que no ha podido unos todavía superarlo y tal, porque no ha sido elegido. Sino que ha sido, bueno, pues no elegido, son relaciones no elegidas. ¿Eh? Y en esas relaciones no elegidas, cuando aparece este aspecto, hay que trabajárselo en uno también, hay que trabajárselo. Es decir, ahí vienen tus consejos. Vamos a ver, Mario, un ser querido, un ser amado, aparte de poner límites para que no drene tu energía vital, aparte de valorarte lo suficiente como para que tu criterio sea respetable, ¿qué más recomiendas? El trato con este tipo de personas, bueno, yo antes de contestar esta pregunta, sí me gustaría puntualizar una cosa dentro de lo que es, y corrígeme si me equivoco, Isabel. Yo creo que utilizando pues, conceptos estadísticos, digamos que las personas normalizadas pertenecemos a una distribución de Gauss que no tiene nada que ver con la distribución de Gauss de los narcisistas, ni de los psicópatas, ni de nada de este tipo de gente. Podemos tener algún rasgo, podemos tener alguna cosita que sí nos refleje y que tengamos que trabajarnos, pero yo creo que en poco nada somos distribuciones gaussianas totalmente separadas, o mejor con una pequeña nexo de unión de un 5%, pero cuidado, no podemos identificarnos con este tipo de personajes, ¿no? Porque yo, pues, por lo que sé o por lo que he vivido con personas, pues no son normalizadas, no son normalizadas. Crean historias, crean películas y contestando a tu pregunta, ¿qué puedes hacer con personas que están en la familia y que Sí, tienen estos rasgos? sí, ¿Y cómo trabajar con ellos? Pues, sí. como lo de antes, poner distancia, tratarlos con respeto, no criticarles y cuidarse muy mucho de sus manipulaciones, porque van a crear una película que para nada es real ni para nada es una cosa que sea nada más que es una película inventada por ellos y que puede hacer mucho daño a ellos y a ti también, ya que está conviviendo con ellos. Son personas que convive con ellos y, bueno, vamos a poner el caso de una pareja narcisista. Lo que va a conseguir es dejarte aislado, porque lo que les motiva a este tipo de personajes es lo que les produce alimento, que les da combustible, Si es el, divide y suf- vencerás. Sí. es el combustible para ellos, es el sufrimiento de los demás. Ellos lo viven, esas telenovelas que se montan, pues ellas las disfrutan. Y son personas que están como tres pueblos por delante de lo que tú puedas anticipar, ¿no? Cuando ellos tú crees que van a salir por aquí y salen por otro lado, que nada tienen, ya lo han pensado muy mucho y lo tienen, nos llevan ventaja en lo que es, como tú decías antes, la maldad, nos lleva mucha ventaja. Bueno, si eso le ves ventaja, ¿no? No, ventaja, debo decir, Que ventaja son en más el malos sentido que de que nosotros, que sí, que eso es lo eso, que le decía yo a alguien muy querido. No puedo eso, seguir discutiendo y peleando contigo porque me puedes. Para mí es muy efectiva, difícil además reconocer una cosa así, pero soy muy soberbia para eso. Y no, efectivamente, a hay eso me veces que me refiero. atraviesa ¡zum! El mal, ¿no? ¡Buah! Exactamente, entonces, cuidado, cuidado. Entonces, lo que es la táctica ellos te hacen el ghosting, te hacen el piedra gris, te dejan sin amigos, sin familia, sin nada, te dejan aislado completamente y luego cuando te quieres dar cuenta no sabes a quién acudir. Con lo cual, y además, primero es una bomba de amor, luego primero te encumbran como
como Hay persona una cosa que me que... decía una clienta Sí, mía esta semana, me decía, nos acordábamos las dos de esa película de Jodie Foster que es sí, Y de repente una extraña. por ejemplo, sí. Que es como una mujer que hacía radio y que era armónica, estaba profundamente enamorada de su chico, al que de repente matan después de una paliza, y empieza como a surgir en ella y tal, una persona que de repente agarra una pistola y mata a 4 en el metro y sale tan ancha, no siente Mm, culpa, y luego a la mañana siguiente se da cuenta de eso que ha hecho mm, y lo bien que lo ha hecho, lo bien que lo ha cuidado y tal, ¿no? Y cómo, y es la pregunta, ¿qué me pasa? ¿Mm? Y de mm, repente un por ejemplo, extraño, ¿no? Y sí. entonces esto, cuidado y tal, porque pueden emerger extraños en cualquiera de nosotros en un momento dado, con lo cual es interesante no dejarse devastar, por una persona, ni por mucho que le amemos, ni por mucho que la amemos y tal, ¿sabes? Da igual que sea mamá, que sea una hija, que sea un hijo, que sea, es decir, no dejarse devastar porque no tienen derecho a hacerlo y nosotros tenemos el derecho de protegerlos. Eso es lo primero. Y luego, pues esto, estamos en el colegio, con lo cual, pues algo tenemos que aprender. Y entonces, pues ahí es donde está la inteligente que tengo que aprender yo de esta situación para poder, bueno para mí, bueno para ti y bueno para todos. ¿Cómo puedo yo organizarme, para que, bueno, salpique lo menos posible, no haya sangre y tal, ¿no? Y salgamos, vamos a decir, más cerca de airosos, que de heridos. Y entonces en ese caso nos ha tocado una asignatura muy difícil a algunos, que es poner límites más allá de lo que nuestra sensibilidad permite. Y entonces lo que habrá que hacer es un ejercicio de desensibilización. Es decir, a quien le ha tocado pasar por ello y tal, y que le trasvase eso de algún modo, convivir con ello, desde luego lo que tiene es una maestría en ello, si ha podido sobrevivirlo, increíble. Es decir, es un aceleramiento de la evolución espiritual impresionante el poder hacerse con una situación así, ¿no? No voy a decir que sea una suerte, no. Pero que, como decía Geno Sánchez hace un par de clases, todo está muy bien pensado. Y si hemos sido correspondientes, quiere decir que nos corresponde aprender algo. No quiere decir que nosotros seamos correspondientes porque tengamos algo feo o malo, o porque tengamos culpa de algo, o porque sea kármico. Y no, no, no. Es simplemente que tenemos algo que aprender. Que si nos ha pasado esto es porque hay que algo que, y cuando lo aprendamos, ya. Eso no será una molestia en nuestra vida o algo realmente a estudiar en nuestra vida o algo grave en nuestra vida. ¿Que toma su tiempo? Desde luego. Y cuanto más cerca la persona narcisista esté de nuestro corazón, por cualquier razón y tal, es decir, porque puede ser una razón también biológica, esto pues más trabajo toma. Más trabajo toma. Es muy difícil disolver vínculos, y sobre todo vínculos que son personas muy hipnóticas, son los grandes hipnotizadores del mundo. Tienen Son ese don. seductores natos, sobre todo Muy, al muy, principio. muy, muy, Son muy, muy seductores. esa bomba de amor que te hacen al principio es tremenda. Eh, Y además te deja con adicción. Es decir, hay un tema de adicción a esa Mm. intensidad y a que vuelva esa maravilla que sucedió en un primer momento. Y hay espejos, espejismos, que también hacen, ¿no? Para de repente volverte a hipnotizar. Es decir, sí, adelante, Sara. Sí, Isa. Bueno, hola, hola a todos. Que me ha llamado la atención sobre todo lo esperanzador, ¿no? El mensaje esperanzador que nos das también de poder salir nosotros de nuestros rasgos narcisistas en el momento dado. Y también, pues hoy me ha llamado la atención también cómo también es esperanzador en algunos casos, cuando sea nuestra franja, poder colaborar para poder sacar del narcisismo a personas, ¿no? Pues los que sea nuestra franja por profesionales o porque sea un familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Que entiendo que es esperanzador en lo que no es un narcisismo perverso, porque los que hemos tenido contacto con un narcisista perverso, pues nos radicalizamos con el contacto cero, entiendo. Pero entiendo que hay casos en los que puede darse cierta excepción y que hay veces que igual por radicales, ¿no? Pues lo tachamos de imposible, ¿no?
Y la pregunta sería, ¿cuál sería la alquimia o el antídoto, ¿no? para el narcisismo? Eh, bueno, lo primero es que gracias por haberlo visto esperanzador, efectivamente lo es, sobre todo si no se padece, porque efectivamente el narcisismo corrupto y tal, que tiene que ver con, es un primo hermano muy correlacionado con la psicopatía, que como muy bien conoces, no suele ser una enfermedad que se pueda, con la que se pueda tener esperanza. Esto no estamos hablando de ello y tal, ¿no? Con lo cual, esto sí se llama delimitación absoluta, sea madre, hijo o Espíritu Santo. Quiere decirse una persona que llega a estos grados de psicopatía debe ser delimitada en nuestra vida, sí, de cualquier modo. No es una cuestión que tenga que ver con nuestra franja a partir de un momento dado. ¿De acuerdo? Aquí pues es muy importante siempre proteger nuestra energía vital, nuestro punto honor y el honor personal, nuestra dignidad. Y aquí me voy a la tripa directamente. ¿eh? La cuestión es que, bueno, estamos hablando de niveles de narcisismo altos, muy altos, ¿no? Que han podido herir nuestra vida o dejarnos una herida, pero no estábamos hablando del psicópata, estamos hablando ahora de, bueno, pues del sádico, que no tiene empatía y tal, ¿sabes? Pero en un grado ya como más próximo a nosotros, ¿de acuerdo? A eso te refieres. Pues se puede salir airoso de ello y será una gran lección si uno realmente tiene la correspondencia de que alguien le acompañe a salir. Y ahí es verdad que es de nuestra competencia en algún momento que nos encontremos con esto en consulta, ¿verdad, Sara? Claro, es que se me está yendo la atención, ¿no? Justamente a cuando alguien con rasgos narcisistas que ha creado mucho dolor, ¿no? Luego vuelve con arrepentimientos, ¿no? Incluso queriendo venir a terapia de parejas, ¿no? Y en estos casos, igual es rescatable, es decir, entiendo que Hombre, si el arrepentimiento es arrepentimiento en una manipulación arrepentida que dura medio telediario en el cual se hace un reality show en el que el otro cae rendido, porque no menospreciemos los grados como acabamos de decir, de inteligencia, ¿cómo se nota este arrepentimiento que cuele en el otro, que dure en el tiempo? No claro, porque y se que haya arrepentido a realmente la la claro. persona haga un proceso terapéutico real que perdure en el tiempo y que eso se vea Ah, así, no, ¿no? y Entiendo además de toca alguna manera arrepentirse, o sea, bajar la cabeza y tal, ¿sabes? Toca arrepentirse. Y arrepentirse es maravilloso, porque te Mm. quita la culpa, te has arrepentido, o sea, verdaderamente siento muchísimo y tal lo que ha pasado. No va a volver a ocurrir y voy a hacer todo lo posible porque no vuelva nunca más a ocurrir. Y además te pido por favor que me ayudes para no volver a caer y tal, ¿sabes? En semejante barbaridad. Y entonces se puede ir creyendo, porque la vida también pone en su sitio a las personas que de repente se han autoenaltecido y se han creído Dios. O ¿eh? sea que la alquimia sería la humanidad, la humildad en un momento dado, ¿no? El Lo primero, responsabilidad. arrepentimiento, darte cuenta, antes hablaba de confrontarte contigo mismo, darte cuenta de que te has pasado 3 pueblos. Pero no es precisamente eso lo que le falta al narcisista, la conciencia de Claro, esto, por eso tiene que ser verdad, pero porque es nunca va a una... llegar ahí porque es No, perdón, no es una condena, hay grados de narcisismo, insisto. Luego hay un grado de narcisismo corrupto, sociópata, psicópata y tal, sabes, que roza la maldad y que incluso puede estar en la maldad, para lo cual hay bastante poca esperanza, por lo menos que a nosotros nos competa. Mm. Yo no sé si esto es una opinión y pues con el tiempo supongo lo veré cuando considero que esa mirada como que yo le digo de velociraptor que a veces vemos, ¿no? En estos, ahí sí que yo que cuando hay esa mirada, ahí sí que yo considero desde mi opinión actual ¿no? de abril del 24, yo creo que es ahí donde no daría yo como oportunidad por considerar que sí que son un velociraptor de la especie y que igual en otros casos podríamos entender que hay personas que se ven estos rasgos, pero que pueden querer salir de ahí, ¿no? Y que se demuestre en el tiempo, sería la diferencia, algo así. Que se demuestre en el tiempo, sobre todo, porque si se ha llegado hasta ahí, y depende hasta dónde, claro, porque estamos tú y yo en estos momentos valorando de que existen grados, ¿no? Incluso el nuestro, para ya no hablar y tal va algo que sea demasiado lejano, ¿no? Es decir, y entonces lo interesante, lo que puede resultar muy interesante para poder ayudar, acompañar, es que te haya pasado. Entonces, si te ha pasado, tú sabes de qué va eso. Pero lo interesante es que sepas cómo se sale.
porque si no, no puedes guiar a otros. Entonces, si has conseguido salir, entonces conoces todos los ingredientes y los pasos que se tienen que hacer y sabrás también, además, que se tienen que tomar decisiones difíciles, muy difíciles, de esas que no quiere uno tomar. ¿Verdad que sí? Y tanto, Bueno, y tanto. de esas Y la diferencia, que odias incluso y tal, ¿sabes? Diciendo, ¿cómo la vida me ha puesto ante esto? ¿Sabes? Es decir, por el dolor que te produce y tal, ¿no? Porque si tú sientes dolor ya no eres una narcisista sociópata, porque el otro no está sintiendo dolor. Lo que pasa es claro, que es un gran simulador de dolores. es que entiendo que hay una diferencia entre el sadismo y rasgos narcisistas de creernos el ombligo del mundo. Eso es, muy bien. Entiendo, Ahí es ¿no? donde estoy y tal, intentando poner una línea que puede ser un poco difusa en algunos casos, pero que sí que la hay, por supuesto que la hay. Y nosotros, yo he empezado todo esto hablando de nuestro narcisismo, porque que es lo que nos impide, una de las cuestiones que nos impide cambiar el relato, que es de lo que se trata. O sea, es decir, por supuesto, si tú has tenido experiencia con algo así, Sara, de ahí van a hacer una sabiduría increíble. Si yo he tenido una experiencia similar también y tal, y no hace falta ni nombrar ni siquiera el estatus de las personas que hayan podido ser a nuestro alrededor para no condenar a nadie, eso tiene que convertirnos en sabios. Eso Claro, tiene pero una función. es que Los sociópatas y los narcisistas tienen una función espiritual, que es hacer espabilar a los buenos. Claro. Porque si no hay un sociópata por ahí, no espabila ni el tato. claro. Claro. Correcto, Es exactamente. que muchas veces es así. ¿Y la diferencia entre el maligno y el perverso, cuál sería? No hay mucha diferencia, más o menos viene a decir lo mismo, ¿no? El grado de perversidad es cuando uno está disfrutando del dolor ajeno. Es decir, en algunos grados, por supuesto, porque ahí también podremos hablar de perversiones y perversiones, ¿de acuerdo? La cuestión es cuando ya no existe el alma, volviendo al eneagrama sufí. Claro, Tú no tienes alma y tal. Hay una canción de Alejandro Sanz y tal, ¿no? Es decir, es cuando de repente conectas con la maldad, con alguien que se queda fijado en una posición mirando con ojos fríos. Luego tú hablabas del lagarto, ¿no? Ujú. Es decir, no hay alma, no hay sentimiento, no hay empatía, no hay compasión. Lo que sí que puede haber es una buena sobreactuación y que en algún momento parezcan almados, pero que es una Porque te actuación estoy sin diciendo, que claro, propague. son grandes hipnólogos. Sí, adelante, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hola, hola, sí. Pues yo creo Gracias, que Sara. el problema, digamos, grave aquí es que estas personas ya tienen una afectación en lo que se llaman las neuronas espejo, que es como la base orgánica de la empatía en el ser humano, ¿no? Entonces, si hay una afectación ahí, pues evidentemente que un primer paso es que no tienen ninguna empatía, pero ya los grados de perversión aumentan conforme vas disfrutando el dolor ajeno. Hace mucho había un programa por ahí que se llamaba Escala de Maldad. Y justo en los grados más altos de maldad es cuando deliberadamente disfrutas, te excita el dolor ajeno. Es una total perversión. Incluso Eric Fromm menciona que cuando el narcisismo se acompaña de simbiosis incestuosa y de necrofilia, esa es la cuna del fascismo, ¿no? Él le llama el síndrome de decadencia que forma, pues, bueno, por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo, digamos, en Palestina, ¿no? Gentes que se ponen a ver No, cuántos no, no, niños. no, no, no nos vamos a ir por ahí. No, 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 no no. nos vamos a ir, pero bueno, Te estamos lo pido, hablando por de que favor. Sí. ahí está la psicopatía puesta al ojo del mundo, ¿no? Mira, una cosa es como tú muy bien dices, la excitación por ello, que entonces esa es correrla, es exactamente atravesar la barrera de la maldad, ¿eh? Y otra cosa que es más cerca de lo que yo estoy hablando es cuando no sientes el sufrimiento del otro. No es que te guste, es que no lo sientes.
Ese es un nivel más bajo, claro. Claro, pero es el nivel un poco en un momento dado que nosotros hemos podido, bueno, o por lo menos algunos de nosotros hemos podido alcanzar, de tener cerca los niveles de ya muertes, decapitaciones y tal, y cosas que suceden en estados de conciencia planetario, y lo sabemos, no es correspondiente con el que nosotros tenemos en estos momentos y tal, ¿sabes? Es decir, vete tú a saber cómo vaya a evolucionar o involucionar esto. Con lo cual, lo que más bien seríamos es correspondientes con personas que les des igual, ¿entiendes? Es decir, como que no sientan nada, que tengan una especie de alexitimia con respecto a cómo te están haciendo sentir. Entonces, no es que estén disfrutando de tus sentimientos, es que les da igual. Sí, claro, ahí lo que Y aplica, es pues, muy doloroso, muy es, doloroso. es un fortalecimiento de tu valía personal, de tus defensas interiores, para darte cuenta que el problema no está dentro de ti, sino el problema está en el otro, y no te lo dejes entrar, no te lo dejes llegar. El problema es que esas gentes encuentran los espacios de vulnerabilidad que nosotros tenemos y les permitimos entrar. O sea, y es donde entonces nos enganchamos, sufrimos, y lo dices bien, esta gente es un estímulo para el fortalecimiento justamente de nuestra valía personal, nuestra autoestima, nuestra autoconciencia, y darnos cuenta que el problema está afuera, no está en nosotros, ¿no? Sí, aquí estoy encontrando, gracias, José, el Dios, el buscarse un Dios a su medida y tal, ¿no? Porque muchos de los que somos correspondientes, los psicólogos o los que estamos, o por lo menos interesados en el mundo del crecimiento, no, nos estamos dando cuenta de que hay que tener mucho cuidado con, no, es que yo soy libre, pensador, independiente, que eso está muy bien siempre y cuando se esté preparado para serlo. Porque mientras tanto lo que tenemos es que aprender, ¿no? Y no crearnos un Dios a nuestra medida para que así podamos crecer más fácilmente y que sea menos complicado tomar decisiones difíciles. Y entre ellas es aprender y alejar a las personas que puedan hacernos entrar. Una de las cosas que hacen los narcisistas es que de repente uno entra en un estado de conciencia donde se vuelve tonto, donde pierde la inteligencia. Lo digo porque a mí me ha pasado. O sea, de repente no saber procesar y tal, no es una cosa muy fuerte y tal, ¿no? Es decir, en eso luego cuando de repente 10 minutos después surgen unas ideas increíbles sobre lo que se podía haber hecho, y que no se ha podido hacer porque entra uno y insisto. Entonces, nosotros estamos hablando ahora de no tenernos que ocupar de todo. Sino fundamentalmente de intentar salir de estados de conciencia en donde seríamos correspondientes con tener que tener este tipo de entrenadores. Sí, yo creo que el problema grandísimo es cómo ir por la vida con un corazón abierto, sabiendo que hay depredadores, ¿no? Ya. Y cómo de alguna, sí, porque es, por ejemplo, lo que dice Shambhala, ¿no? El corazón abierto es correspondiente con corazones abiertos, José Antonio. Eso es lo que estamos hablando, porque, Exacto, claro, exacto, claro. exacto. Y saberse cuidar del depredador. No, sí, exactamente, no dejarse hipnotizar, hay muchas trampas, muchas veces la vida nos engaña un poco y nos pone situaciones en que de repente, de cómo no me he podido dar cuenta de una cosa así, ¿no? En el que el último espejo que yo he recibido es distracción, vuelves a estar distraída. Ahí me decía mi terapeuta, y siempre se da, no te cabreas, no te distraigas. Y cuando me ha vuelto a ocurrir otra hecatombe relacional, ha sido porque efectivamente he estado distraída nuevamente. Entonces, estos son los peligros, las trampas y tal, ¿sabes? De que de repente creer y tal, no que eso ya no va contigo. Y sí, y a estas alturas del mundo, además, ¿no? Que dices, Dios mío. Y entonces por eso es muy interesante no perder de vista que estamos autoenamorados, estamos en un mundo de autoenamoramiento y tal, ¿no? Y que hay grados, y entonces tenemos que ver para poder crecer y para poder realmente pasar donde dicen que está más la paz, la armonía y el amor. De ese autoenamoramiento y de ese ombliguismo por el que vamos por nuestra vida, pensándonos.
muy bonito lo que dice Luis Serra, eso no quiere decir que no nos interesemos por nosotros mismos. Pero que no se interese el ego, es lo que quiere decir. Que no sea el ego el que esté interesado. Volvemos otra vez y cómo sé yo que no sé. Es justamente de lo que vamos a llegar siempre, que es el discernimiento. De mí me acuerdo mucho de Maite Melendo, la mujer que hará como 20 años que no veo. ¿Tú te acuerdas de ella, Mario? Sí, sí, me acuerdo de una conferencia, ¿te Era acuerdas todo que el decía? tiempo que discernimiento, discernimiento, discernimiento. Y a nosotros nos parecía como, bueno, vale, ¿y qué más? Y tal. Y ahora me acuerdo mucho de ella cuando llegó a la misma conclusión, discernimiento. ¿Sabes quién está hablando aquí? ¿Quién está comportándose aquí? ¿Quién está sintiendo aquí? Adelante, Sara. Sí, la cuestión es que este tema es como muy complejo y ahora sí que se habla mucho de narcisismo, que antes no, pero entonces es como lo de la alta sensibilidad, ¿no? Que es como un tema, un genérico, pero que ahora estamos viendo que es que no es que haya grados, sino que están los perversos, sociópatas, psicópatas, ¿no? Hay muchas malas hierbas y luego está el autoenamoramiento, ¿no? Que es como otra cosa. Entonces, es tan complejo que hay a veces que con la palabra narcisismo decimos en realidad son muchas cosas, ¿no? Y habría que como que empezar a hablar como más específicamente para poder... Lo haremos porque es un tema muy interesante, ¿no? Yo lo que fundamentalmente es que chequeemos dónde está encasillado y tal, en qué área está encasillado una parte nuestra de nuestro narcisismo que nos impide crecer y ser felices. ¿Dónde se ha quedado colgado? Y creemos que no. Os he puesto ejemplos de lo que puede de repente pues, pasarnos, ¿no? Es decir, ¿no? Que de repente nos sienten mal las cosas, o nos tomemos las cosas de manera personal, o nos creamos desvelados y tal, ¿sabes? En asuntos pues, que es pura fantasía. Que miremos a ver esos síntomas de lo que le provoca la ira venganza y tal, vamos a decir lo que nos provoca, vamos a decir, estados, vamos, desagradables. Cuando de repente pues no te llaman para dar una fiesta o cuando de repente pues no son las cosas que nos ocurren que nos sientan mal. Que chequeemos y tal, que qué parte, qué es lo que te sienta mal, qué es lo que pasa ahí, porque es un síntoma de narcisismo. Una de las cosas que no se me olvide es cuando uno se cree con derechos no logrados. Esa es una de las partes que nos tenemos que chequear. Cuando nos creemos con derechos que no nos hemos trabajado. Es decir, que no nos lo hemos hecho correspondiente. Es decir, por el morro. Porque sí, porque yo soy. Es decir, ese yo soy, ahí está el narcisismo. Y de todo lo que se habló hasta ahora, se podría concretar que entonces lo que sería la patología empieza como la línea divisoria, ¿no? Lo patológico empezaría cuando la persona con rasgos narcisistas, ese nivel llega a un punto en el que no siente lo que siente la otra persona. Esa sería como la... Sí, cuando de repente no sientes nada. Y entonces ahí, pum, ahí se hirió el narcisismo y tal, ¿sabes? Más allá de quererte vengar, ¿no? Es decir, se produce como una especie como de enfriamiento. Ahí sería lo patológico, o sea, lo que Ahí es sería estar atravesando una línea en donde la parte narcisista nuestra toma el cargo. que ahí empieza a haber ya lo que es un patrón súper marcado en el comportamiento y todo. Depende de cada persona, tal por donde salga, no, pero vamos, que puede ser un síntoma a trabajarse, es decir, cuántas cosas te han sentado mal hoy y tal que han ocurrido. Tal, pues hacerse una lista y tal, ¿no? Y como dice Luis Serra, de una manera sincera, con un cierto humor, y tratándose bien y tal, ¿sabes? Ir apuntando rasgos narcisistas que detecta uno en uno a través del pensamiento, a través de algún tipo de comportamiento, algún tipo de exigencia, reivindicación, cualquier reproche, ahí la queja. Todo eso y tal, ¿sabes? Son rasgos narcisistas, como estábamos diciendo, primarios, es decir, seguimos infantiles, en las cosas que le sientan mal a un niño. Y entonces el síntoma es y tal, y ahí es donde también podemos detectar
no tanto que te excita, y tal como decía José Antonio, sino que no siente nada ante lo que te está pasando. O que de repente tú te ocurre un enfriamiento y te dé igual lo que le pase al otro. Y que, por supuesto, eso sea un mecanismo de defensa. ¿Y crees que Porque, depende del, claro. que depende también a lo mejor del eneatipo dentro del eneagrama, que a lo mejor se manifiesta de una manera o Claro, de otra? sí. Y bueno, pues ahora vamos a seguir viendo esperanza, que es lo más importante que me parece, que es tanto si tenemos encuentro, hemos tenido encuentro o seguimos teniéndolo con una persona que padece un narcisismo patológico. No tiene por qué ser corrupto, patológico, es decir, que se ha pasado la línea del respeto, la línea del honor, la línea de la decencia, la línea de, llámale cualquier cosa que para ti sea honorable con respecto a ti mismo o con respecto, ahí es donde está el límite que hay que poner a partir de un momento dado, sea quien sea. ¿De acuerdo? Y a muchos nos ha tocado poner límites muy difíciles y que además también es bueno para el narcisista que se le ponga límites. Como que alguien tiene que decir algo. Es decir, porque generalmente lo que se ganan es que nadie dice nada. Y entonces, pues de repente que alguien diga algo, tal, pues de repente alguien, pumba, coge, agarra y dice algo. Y entonces eso es muy interesante y no porque hay grados de narcisismo que son absolutamente recuperables. Es decir, de una persona que simplemente está en un colocón, que no se cree ni él ni ella y tal, ¿sabes? Pero que sí que se lo cree y hace como que es verdad. Y entonces, bueno, pues es poquito a poco, por supuesto, depende de hasta dónde haya subido, pues va a ser más difícil la bajada, pero posible, por supuesto que es. Luego hay el límite de los estados de conciencia de los que habla Gerardo, que hay personas que viven en la segunda dimensión. Hay gente que se lía a tiros, que decapita, que viola, que se lía a cuchilladas y tal, ¿sabes? Pero que eso es que los que llamamos los malos, que son perversos, sádicos, de los que hemos hablado y tal, ¿no? Que tienen esta función, porque lo hemos visto que tienen esta función. Y entre nosotros no estamos, porque estas personas se caracterizan porque no hay psicología, hay tripas, pero hay psicología. Carecen de empatía, no hay corazón y tal, es salvaje todo, es absoluta y totalmente instintivo y salvaje. Y existen personas así, no hay que asustarse, porque, bueno, entre nosotros no hay ninguno, ¿no? Pero todos hemos visto pasar uno cerquita, ¿verdad, Sara? Algunos de nosotros hemos visto pasar a alguno cerquita, o lo tenemos cerquita. Y bueno, pues esto hace mucho ánimo, hay que mirarse esto. Tenía más cosillas que las dejo ya para el próximo día, que podemos ir viendo que tiene que ver con las subleyes y que tiene que ver con lo que decíamos el otro día, que se llama cerrar la llave. ¿eh? En la subley de la que hablábamos, que era la ley de los vasos comunicantes. Es decir, empezar a cosificar qué es lo que hacen ellos. Ver cosas, no ven personas. Entonces, al cosificar tú, entonces puedes ver la realidad y puedes intervenir sobre ella. Si no cosificas, no puedes, porque tú eres más buena, más bueno, tienes sensibilidad. Y no puedes hacer intervenciones o las postergas o las dejas para otro año y ese tipo de cosas. Pero si cosificas, no, se puede intervenir muchísimo más rápidamente. Hay personas, como decía Paloma, que les cuesta menos cosificar, como por ejemplo los 5, por ejemplo. Pero hay otras cosas que, sin embargo, hieren muchísimo más su sensibilidad que a otros. O sea, cada uno tiene su historia. Por supuesto que entran los subtipos para evaluar tanto los grados de narcisismo alto de cada uno de los eneatipos, como lo que se llama ser, bueno, haber pasado por uno y tal y tener que sanar heridas. Lo cual también son correspondencias. Y lo que nos viene a decir Gerardo es que mírate qué te ha hecho correspondiente con un narcisista. No intentes que espantar narcisistas. Mírate
lo que te ha hecho correspondiente con eso, qué te ha gustado, qué ha pasado. En caso de que haya sido una relación elegida. Bueno, no sé, Mario, si va a estar, supongo que estarás Bien. ocupándote del chat, ¿eh? Yo por aquí Sí, no sí, lo hemos tengo. contestado, ha habido bastante movimiento en el chat y bueno, pues para Mañana terminar lo sí leeré. me Sí. gustaría decir que confiemos en la vida, que agradezcamos todos y que amar es cuidar, que nos cuidemos a nosotros, empezando por nosotros, y cuidemos a los demás, que eso sí que es amar. O sea, amar es cuidar, cuidarse y cuidar a los demás. Y ahí es donde tenemos la clave para distinguir a las personas que realmente aman de las que no aman. Sí. Gracias, Mario. Es que a veces uno lo aprende a base de querer tener más confianza de la que es inteligente tener, por un lado, y luego narcotizarse, que es no quererse dar cuenta de cómo la vida habla y no nos damos cuenta. Y entonces, bueno, pues habrá que cerrar algunas llaves de nuestra vida y habrá que abrir otras. A mí me ha gustado mucho la metáfora, la pienso seguir utilizando, el tema de cerrar la llave. Por supuesto que habrá subtipos a los que les cuesta más que a otros, pero hay muchas personas muy cercanas a veces que no va del subtipo, va del amor que les tienes, ¿no? De un amor y tal familiar, de un amor biológico, de un amor como puede ser una hermana, como puede ser una madre, como pueda ser un hijo, como pueda ser, es decir, que lo tenemos cerca y que sin embargo hay que cerrar la llave a veces, por lo menos alguna llave, no digo la llave, pero por lo menos algunas de las llaves, ¿no? ¿Verdad, Mario? Efectivamente. Sí, sí, no, por supuesto, por pura experiencia, Todos tenemos nuestro ejemplito, ¿verdad? indudable. Sí. Pero bueno, eso Bueno, no quita que seamos dichosos y que sigamos siendo felices. Eso sí, es hombre, claro que parte sí. parte del aprendizaje. Nada más. Y eso, y luego pues allá en el más allá dicen que nos daremos un abrazo, ¿no? Te jodí, guapa, gracias y tal, ¿sabes? Qué cabronazo Dicen que fuiste. hay un acuerdo tácito y tal, ¿no? Y tal, y que allá arriba somos todos amiguetes. No Sí, sé, sí. cuesta pensarlo. No, yo sí, yo creo que sí, yo creo que sí. No Haremos está de un más temprano. esfuerzo, haremos un esfuerzo. Bueno, queridos amigos, veo que va ganando el Madrid, con lo cual estoy encantada, ¿eh? Eso bueno, Así eso que me voy a bueno. despedir para ver a Champions y por otro lado también para, bueno, pues para daros un abrazo muy grande a todos y a cada uno y las gracias siempre por sacar lo mejor de nosotros con vuestra presencia, con vuestras preguntas. Ahora nos vamos a tomar una semanita de descanso, llevamos 3 miércoles seguidos, así que mañana os pasaré el documento de Luis Serra, que me parece que es una joyita, y el próximo enlace que haremos dentro de 15 días. Mario? Claro que sí. Muy Estupendo. bien. Un Pues abrazo. un beso muy fuerte para cada uno y espero que haya sido práctico lo que hayamos hablado hoy. Hasta el próximo día. Adiós. Adiós.